¿Cómo están, gente? Hoy les traigo un tutorial muy interesante, ya que no lo he encontrado en ningún otro lado. Van a poder ejecutar el menú de Nintendo 3DS en nuestra AINTOR o en cualquier consola Android, con un acceso directo para abrirlo directamente. Lo interesante es que es totalmente funcional. Podemos instalar juegos en formato .cia e incluso crear MIS. Es una forma muy linda y nostálgica de jugar 3DS en esta consola. Así que en este tutorial vamos a configurar el emulador Asagar Plus desde cero y además vamos a configurar este sistema de menú. Así que bueno, sin más que decir, empecemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es descargar el pack de archivos que les dejo en la descripción. Está en formato .rar, así que tienen que descomprimirlo. Esto pueden hacerlo en una PC o directamente en la consola. Les va a quedar una carpeta llamada Pack 3DS Home, que dentro tiene 3 archivos. Uno de ellos es el APK de Asagar Plus, el emulador. Bien, esta carpeta hay que copiarla en la consola, ya sea en el almacenamiento interno o en la micro SD. Una vez que la copiemos, nos vamos a la consola. Bien, una vez que tenemos el pack de archivos en la consola, procedemos a la instalación. Pero antes, si ya tienen el emulador Asagar instalado, tienen que borrarlo. Hola, soy yo. Después de editar me di cuenta que hay una alternativa para que puedan tener Asagar y este emulador al mismo tiempo. Así que también les voy a dejar el APK Asagar Coexist, que queda como una aplicación aparte, así no tienen que borrar Asagar. Así que bueno, luego elijan el APK que quieren instalar. Seguimos donde nos quedamos. No se preocupen, no van a perder las partidas ni nada de eso. En mi caso tengo instalada la versión Plus, así que lo voy a borrar. Y bueno, ahora sí nos vamos a Files y buscamos la carpeta donde tenemos el pack de archivos. E instalamos el APK de Asagar Plus. Una vez instalado, lo abrimos. Empezamos con la configuración. Le damos todos los permisos necesarios. Y ahora nos pide que seleccionemos la User Folder. Si ya tenían una carpeta creada con el emulador Asagar, les recomiendo seleccionar esa para recuperar sus partidas. En mi caso voy a crear una nueva. La voy a crear en el almacenamiento interno de la consola y la voy a nombrar Asagar. La seleccionamos y ahora nos pide seleccionar el directorio de ROMs. Esto es opcional, ya que más adelante les voy a explicar cómo instalar juegos .cia. Pero bueno, si ya tenían ROMs en su consola, pueden seleccionar la carpeta. En mi caso tenía unos cuantos juegos. Pero bueno, estos juegos no tienen nada que ver con el tutorial actual. Bien, una vez que ya tengamos el emulador abierto, vamos a pasar a configurarlo. Van a presionar el botón de los 3 puntos arriba y luego se van a Settings. Lo primero es configurar el mando. Nos vamos a Gamepad y empezamos a mapear los botones a gusto. Pero es muy importante que configuren el botón Home, ya que con esto volverán al menú. En mi caso lo voy a usar en el stick izquierdo hacia adentro, o sea L3. Ya que es un botón que no existe en 3DS. Seguimos mapeando los controles. Pueden poner el video en cámara lenta para ver cómo lo mapeo, pero en realidad es muy sencillo. También me gusta configurar el Turbo Speed para acelerar los juegos. Y ese lo mapeo al stick derecho, o sea R3. Bueno, una vez configurado el mando, nos vamos hacia atrás y nos vamos a Graphics. En Graphics API seleccionamos Vulkan. Esto lo dejan como está y la resolución interna recomiendo colocarla en X4. En esa resolución esta consola funciona excelente. Nos vamos hacia atrás y vamos a Layout. Y en Landscape Screen Layout seleccionan Single Screen. Y más abajo donde dice Secondary Display, seleccionan Bottom Screen. Con esto ya quedará configurado la pantalla superior y la pantalla inferior. Me olvidaba, si quieren cambiar el idioma de los juegos, se van a Settings, System y cambian la opción del lenguaje. Voy a probar un juego para ver cómo se ve. Y bueno, quedó perfecto. Podemos quitarle los botones en pantalla desde esta configuración. Y bueno, ya quedó. Ahora lo siguiente es instalar el menú de sistema, que es para lo que venimos a este tutorial básicamente. Primero vamos a asegurarnos de cerrar el emulador. Ahora vamos a Files y buscamos la carpeta que habíamos creado, o sea la carpeta del emulador. En mi caso la había nombrado Asagar.
Una vez adentro, vamos a borrar la carpeta sysdata. Y ahora nos vamos a ir a la carpeta donde tenemos el pack de archivos. Copiamos la carpeta sysdata y la pegamos en el directorio que mencionamos anteriormente, o sea la carpeta Asajar en mi caso. Es importante que hayan borrado la carpeta sysdata antes, ya que si no les crea una copia. Bueno, y ahora volvemos al emulador. Nos vamos arriba a los 3 puntos y vamos a System Files. En este lugar vamos a descargar el sistema. Van a seleccionar New 3DS y la región que van a seleccionar depende de ustedes, ya que luego tienen que instalar juegos de esa región. Si están en América, por ejemplo Estados Unidos o Latinoamérica, les recomiendo usar la región USA. Y si están en Europa, obviamente la región EUR. Esto es más que nada por temas de idioma. En general todos los juegos tienen español, pero bueno, obviamente el español de España o el español de Latinoamérica son muy distintos. Y bueno, como soy de Latinoamérica, selecciono la región USA. Le van a dar a descargar y esperan. Una vez descargado, en la derecha van a ver un botón que dice Start, lo van a presionar y les debería abrir el menú perfectamente. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear un acceso directo para que podamos acceder fácilmente, ya que entrar al menú requiere muchos pasos y lo mejor es abrirlos desde el menú Android. Bien, volvemos a System Files y van a seleccionar esta opción que dice Show Home Menu Apps. Esto mostrará todas las aplicaciones del menú en el emulador, pero en ninguna de estas van a poder acceder al sistema, así que tenemos que buscarla manualmente. Bien, lo que vamos a hacer es ir a las opciones, buscamos el botón Select Application Folder y vamos a irnos a la carpeta del emulador, o sea la carpeta que creamos, en mi caso llamada Asajar. En este lugar vamos a ir a la carpeta NAND, seleccionamos la carpeta que tiene muchos ceros, seleccionamos la carpeta Title y seleccionamos la carpeta 000430. En este lugar vamos a buscar la carpeta 0008F02. Si el sistema que descargaron es EUR, la carpeta es la 00009802. En lo demás sigue todo igual. Vamos a Content y le dan a Use this folder. Ahora si vamos a aplicaciones, deberíamos ver una segunda aplicación rota. Este es el menú. Lo mantenemos presionado y vamos a presionar este botón de la derecha que es para crear un acceso directo. Le ponemos el nombre que quieran, en mi caso 3DS Home. Y también pueden seleccionar una imagen para que no quede tan feo. Les dejé una imagen en el pack por si quieren usarla. Seguimos y le damos a Add to Home Screen. Y ya tenemos el acceso directo creado. Ahora si lo abrimos, automáticamente nos va a abrir el menú de 3DS. Y bueno, lo único que resta es explicarles cómo instalar juegos. Nos vamos a las opciones y vamos a encontrar un botón que dice Install SIA File. Esto nos va a permitir instalar juegos .cia, los que se usan en la 3DS original. Los juegos tienen que ser sí o sí de la región del sistema que seleccionamos, en mi caso USA. Si instalan un juego de otra región no les aparecerá en el menú. Y bueno, ahí pueden ver que estoy instalando el Pokémon Alpha Zafiro. Una vez instalados los juegos los pueden ver en el emulador. Y ahora si nos vamos al acceso directo y abrimos el menú, podemos ver los juegos en formato de regalo. Y bueno, el uso del sistema es igual al de la 3DS original, o sea, podemos entrar a un juego, abrir el home, cerrarlo, abrir otro, etc. Y bueno, básicamente con esto damos por finalizado el tutorial. Les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram del canal donde hablamos de consolas y nos ayudamos mutuamente. Así que si les sirvió el video, por favor dejen su me gusta y suscríbanse para más contenido de este estilo. Próximamente voy a sacar más videos de configuración de esta consola, así que estén atentos. Muchísimas gracias, me voy despidiendo, nos vemos.